Capítulo 8. Impactos inminentes. El aire estaba cargado con el hedor sofocante de los productos químicos, gases nocivos que se arremolinaban siniestramente en el laboratorio poco iluminado. Los sonidos escalofriantes de los gritos torturados resonaban por la habitación, cada grito era un recordatorio inquietante de los horrores contenidos dentro de las jaulas cercanas. La grotesca visión de las entrañas, saliendo a borbotones y salpicando los confines de metal, pintaba una imagen espantosa que hacía temblar incluso al corazón más endurecido. Fuera de las jaulas, Orochimaru permanecía de pie como un espectro oscuro, observando la caótica escena que se desarrollaba con el ceño fruncido profundamente grabado en su pálido rostro. Su rostro estaba desfigurado por los restos de sus horripilantes experimentos, su pelaje, que alguna vez fue prístino, estaba manchado con inquietantes salpicaduras de color carmesí. Se quitó la máscara facial con deliberada lentitud, revelando una mirada de profunda frustración. TSH, esta vía también ha resultado infructuosa, murmuró para sí mismo, con la voz llena de desdén. Necesito encontrar un cuerpo adecuado antes de que se me acabe el tiempo. Hasta ahora, nada ha sido compatible. Esto es simplemente inaceptable. El Uchiha había sido su objetivo original, la clave para su inmortalidad, pero ahora el tiempo corría y lo que estaba en juego era más importante que nunca. Cada fracaso pesaba mucho en su mente, un recordatorio implacable de que sus opciones se reducían. Justo cuando la frustración se agitaba en sus entrañas, una figura irrumpió en el laboratorio. Un hombre vestido con una bata blanca y gafas circulares con montura negra, con una expresión de urgencia y emoción apenas contenida. Orochimaru-sama. Gritó Kabuto, su voz cortando el aire como un cuchillo. ¿Qué pasa, Kabuto? Espetó Orochimaru, con irritación en su tono y su paciencia agotándose. El sujeto 1001 está estable, informó Kabuto, con los ojos muy abiertos con un fervor que encendió una chispa de interés en Orochimaru. ¿Qué? La actitud de Orochimaru cambió, un destello de esperanza se apoderó de la sombra de su frustración. Sin dudarlo, se dirigió rápidamente hacia el laboratorio donde se encontraba confinado el sujeto 1001. Cuando entró en la habitación esterilizada, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos al ver al espécimen que yacía inmóvil dentro de los confines de la jaula. Se inclinó para acercarse más, con una mirada aguda y calculadora mientras examinaba su silueta. Las implicaciones de su supervivencia eran profundas. «Consígueme su expediente», ordenó, con la voz cargada de anticipación. «Ya lo tengo, Orochimaru-sama», respondió Kabuto, presentando el archivo con una respetuosa reverencia, su propia emoción palpable en la atmósfera cargada. Orochimaru le arrebató el archivo de las manos a Kabuto y lo examinó con una intensidad que hizo que a Kabuto se le erizaran los pelos de la nuca. Mientras lo leía, sus ojos se abrieron de par en par al comprender lo que había pasado y el destello de euforía se transformó en un infierno de ambición. Corazón perforado, espirales de chakra tensas, sí, tenía razón, pensó, con una sonrisa siniestra dibujada en sus labios. Prepárenla para comunicarse, lo antes posible. Entendido, Orochimaru-sama, respondió Kabuto, con una mezcla de asombro y miedo, coloreando su voz mientras se apresuraba a cumplir. Por fin, progreso, susurró Orochimaru, con el peso de la esperanza y la desesperación apoderándose de él como un sudario. La sala vibraba de tensión, el olor a sustancias químicas y sangre flotaba en el aire, un presagio del caos que estaba por llegar. En ese momento, el laboratorio pasó de ser un lugar de fracasos a un crisol de potencial, donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba y la promesa del poder se vislumbraba al alcance de la mano. Salto de línea. Una figura atravesó un pasillo estrecho y poco iluminado, flanqueada por dos guardias cuyas armaduras crujían amenazadoramente con cada paso. El aire estaba cargado de tensión, lo suficientemente denso como para atravesarlo mientras mantenía la mirada fría fija hacia adelante, con el desdén hirviendo bajo la superficie por el inminente intercambio que lo aguardaba. Cuando llegó a la puerta, la abrió y las bisagras crujieron en señal de protesta cuando los guardias se detuvieron afuera, con expresiones estoicas pero cautelosas. «¿Me ha llamado, Tsuchikage-sama?» Su voz destilaba veneno mientras miraba fijamente a Onoki, el peso de su resentimiento era palpable. El Tsuchikage le devolvió la mirada con una expresión impasible, aparentemente imperturbable ante la hostilidad que se le dirigía. «Pasarás 2 años entrenando para prepararte para los conflictos inminentes. Nos hemos encontrado con un oponente formidable y necesito que lo elimines». «¿Quién es este oponente?». La curiosidad de la figura se despertó, pero estaba teñida de escepticismo. Había aprendido a cuestionarlo todo en ese entorno implacable. «Tamashii Shou», respondió Onoki con voz firme e inquebrantable.
Por un momento, los rasgos del individuo permanecieron ilegibles. No era la primera vez que recibía tareas sin cuestionarlas. Debes presentarte en el campo de entrenamiento subterráneo de inmediato y comenzar tu entrenamiento. ¿Y mi madre? Insistió, con la ansiedad invadiendo su tono, atravesando la apariencia de confianza. Está a salvo, como acordamos, hasta que cumplas con tu parte del trato. La declaración quedó suspendida en el aire como la hoja de una guillotina, la promesa de seguridad acompañada de la amenaza de traición. La ira hervía en el interior de la figura, sus puños apretados mientras se enfrentaba al líder de rostro impasible. Al notar su persistente presencia, Onoki arcó una ceja, una orden silenciosa de despido. Dándole la espalda al Tsuchikage, la figura comenzó a alejarse, pero la voz de Onoki cortó el aire, aguda y dominante. An. Hizo una pausa, con la mano apoyada en el pomo de la puerta, y miró por encima del hombro a Onoki. Amaya te envía saludos. Ante la mención de su madre, An gruñó, un sonido gutural y profundo que resonó en los confines de la habitación. Sus ojos brillaban de furia, la tensión crepitaba entre ellos como un relámpago. Sin embargo, decidió marcharse sin decir una palabra más, sintiendo el peso de la manipulación del Tsuchikage sobre sus hombros. Este ciclo de poder y control encendió un resentimiento ardiente dentro de él. Desde que se convirtió en Jinchuriki, Onoki había mantenido un control férreo sobre su vida, manteniendo a su madre como rehén para asegurar su obediencia. Ann no tenía conocimiento de su condición actual, si estaba viva o ya era víctima de las crueles maquinaciones de su amo. Ella era su única familia restante, y estaría condenado si permitía que algo le sucediera, incluso si eso significaba cazar y matar a Tamashii Shou. Un gruñido bajo escapó de sus labios, mientras los recuerdos del destino de su familia surgían, recuerdos de la agonía que había definido su existencia. Su propósito en la aldea se había reducido al de una mera arma, manejada a capricho del Tsuchikage. Había visto a innumerables familias destrozadas, su sangre manchaba sus manos con la culpa de obedecer mientras seguía las órdenes de Onoki. Si tan solo tuviera la oportunidad de terminar con este ciclo de desesperación de una vez por todas, de romper las cadenas que lo ataban y recuperar su autonomía. El pensamiento encendió una feroz determinación dentro de él, una ardiente resolución no solo de salvar a su madre, sino de alzarse contra la sombra opresiva de Onoki y recuperar su vida. Desataría el infierno sobre aquellos que se atrevieran a controlarlo, y Tamashii Shou sería el primer objetivo de una tormenta de venganza que estaba listo para desatar. Salto de línea. El sol brillaba sobre un arroyo sereno, cuyas aguas fluían tranquilamente y proyectaban un caleidoscopio de reflejos que danzaban sobre las rocas circundantes. El bosque brillaba bajo el cálido abrazo del sol, las hojas de un verde vibrante brillaban en armonía con la naturaleza, mientras los pájaros cantaban alegremente en lo alto. Las burbujas se elevaban desde el agua, formando espirales hacia arriba antes de converger en la palma de una mujer joven. Tenía ojos de color verde oscuro que brillaban con entusiasmo y un cabello rubio ondulado que caía en cascada sobre sus hombros, atrapando la luz del sol como un halo. Vestida con una camiseta violeta claro y blanca que acentuaba su energía juvenil, combinada con pantalones cortos negros ajustados y botas altas negras adornadas con muñequeras violeta claro, irradiaba alegría mientras admiraba el espectro iridiscente dentro de las burbujas. ¡Ah! Utakata-sensei, se ve hermoso. Exclamó, con la voz llena de exuberancia. Deja de llamarme así. Replicó Utakata, frunciendo el ceño con fastidio. Era un joven alto y delgado con ojos dorados pálidos que brillaban con frustración, y su cabello castaño hasta los hombros caía en ondas indómitas, ocultando parcialmente un lado de su rostro. Vestido con un kimono largo y suelto de color azul claro adornado con un pequeño emblema de 3 burbujas en la espalda, llevaba pantalones grises debajo, la faja naranja en su cintura ondeaba ligeramente con cada movimiento. Estaban de pie en un claro rodeado de árboles imponentes, con una casa modesta asomándose entre el follaje en el borde. ¿Qué haces aquí, Otaru? Preguntó con un tono de exasperación. Estoy entrenando, no estoy haciendo un espectáculo para ti. Ahora, vuelve adentro. Mu. Siempre eres tan aburrido, sensei, hizo pucheros, cruzando los brazos desafiante y con el labio inferior sobresaliendo adorablemente. Dije que dejaras de llamarme. De todos modos, voy a cocinar algo. Interrumpió con un brillo decidido en los ojos mientras se dirigía rápidamente hacia la casa. Espero que te guste el takoyaki. Utakata suspiró y murmuró en voz baja. Qué chica tan frustrante. De todos modos, se llevó una burbuja a los labios, preparándose para demostrar una técnica, cuando su expresión cambió de repente.
Entrecerró los ojos y caminó hacia el bosque, donde vio a un ninja enmascarado adornado con una máscara con 4 líneas concéntricas. La figura exudaba un aura amenazante y su presencia provocó una oleada de inquietud en el claro. Hemos recibido tu mensaje, Utakata-san, dijo el ninja de la niebla, con voz grave, flanqueado por otros 3 que permanecían en silencio, con los rostros oscurecidos por las sombras. Todos llevaban el atuendo tradicional ninja y sus armas brillaban siniestramente a la luz del sol. Asintiendo en señal de reconocimiento, Utakata respondió: volveré en breve. Girándose hacia la casa, gritó: Otaru. Voy a reunirme con el Mizukage. ¿Quieres acompañarme? ¡Uah! Pero si estoy preparando el almuerzo. Su voz tenía un matiz de decepción, pero rápidamente se transformó en emoción. Está bien, adiós, comenzó, pero la urgencia en su voz lo detuvo. Esperar. Después de un breve revuelo, Otaru apareció, frunciendo el ceño. Estaba preparando algo realmente bueno, ¿sabes? Entonces, ¿por qué te detuviste? Preguntó Utakata desconcertado. Otaru resopló y su determinación aumentó. Es el Mizukage. Puede que sea un poco aterrador, pero no puedes dejar pasar la oportunidad de verlo. De todos modos, vamos, sensei. Utakata, que no tenía energías para seguir discutiendo, suspiró con resignación. Está bien, solo trata de no avergonzarme, murmuró, caminando hacia adelante junto al ninja de la niebla, que se movió ligeramente para dejarle lugar a Otaru. Mientras avanzaban por el bosque, la atmósfera se fue espesando con una tensión tácita. Las sombras parecían alargarse y los sonidos serenos de la naturaleza dieron paso a un silencio inquietante. Otaru caminaba junto a Utakata, su entusiasmo atenuado por la gravedad de la reunión que les aguardaba. Lo miró con curiosidad en los ojos. ¿Qué crees que dirá? Es difícil decirlo, respondió Utakata, con la mirada fija hacia adelante y la familiar inquietud volviendo a apoderarse de él. La última vez que hablamos, las cosas no salieron bien. ¿Se trata de las bestias con cola otra vez? Preguntó Otaru, bajando su voz a un susurro. Sí, admitió, sintiendo un gran peso en el pecho. El Mizukage quiere hablar sobre nuestros próximos pasos contra Akatsuki. Hay mucho en juego. A medida que continuaban su viaje, el sol se hundía en el cielo, proyectando largas sombras detrás de ellos. El sonido distante del agua que corría del arroyo se desvaneció, reemplazado por el susurro de las hojas y la sensación de un cambio inminente. Estaban caminando hacia una tormenta, y ninguno de los dos podía quitarse de encima la sensación de que los días que se avecinaban traerían algo más que entrenamiento. Traerían caos, incertidumbre y, tal vez, un ajuste de cuentas con el pasado. Salto de línea. Cuando Utakata entró en la aldea oculta en la niebla, una ola de nostalgia lo invadió y envolvió su corazón como un abrazo reconfortante. El aire estaba cargado con el familiar aroma de la tierra húmeda y el sonido distante de las olas rompiendo contra la costa rocosa. Los recuerdos lo inundaron. Las risas de la infancia que resonaban en las calles brumosas, el entrenamiento bajo la atenta mirada de su maestro y las amistades forjadas en las sombras de la aldea. Con cada paso que daba hacia la torre Mizukage, la expectación bullía en su interior, mezclándose con un dejo de inquietud. No había puesto un pie en esa aldea desde hacía demasiado tiempo, y el peso de las palabras no dichas y los sentimientos no resueltos flotaban en el aire. Mientras se acercaba a la gran entrada de la oficina del Mizukage, la imponente estructura se alzaba sobre él, su fachada era un testimonio de la fuerza y la resistencia de la aldea. Se detuvo en la puerta, sonriendo levemente mientras un pensamiento resonaba en su mente. Finalmente, respiró profundamente y empujó la puerta para abrirla. Esta crujió levemente y entró. Su compañera Otaru dudó justo afuera, como le había pedido. Saludos, Mizukage-sama, dijo, inclinando la cabeza respetuosamente, la formalidad lo tranquilizaba. El Mizukage, Yagura, levantó la vista de una pila de papeles con una expresión indescifrable. Hizo un gesto para que Utakata se sentara frente a él. La habitación era espaciosa y estaba impregnada de un leve aroma a madera pulida y tinta. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas y arrojaba un cálido resplandor sobre los documentos meticulosamente organizados que llenaban el escritorio. Después de un breve silencio contemplativo, Yagura rompió el silencio. Para ser honesto, Utakata, después del incidente que involucró a tu maestro, nunca imaginé que volverías a aparecer por aquí. Su voz era firme, pero había un dejo de curiosidad detrás de su fachada severa. Utakata asintió lentamente, con un remolino de emociones agitándose en su interior. Arrepentimiento, ira y un destello de esperanza.
Yo tampoco, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Yagura se reclinó en su silla, con una mirada penetrante pero pensativa. Dime, ¿qué te llevó a cambiar de opinión? ¿Puedo hablar libremente, Mizukage-sama? Preguntó Utakata, con tono cauteloso, sabiendo la importancia de las palabras que estaba a punto de decir. Yagura arqueó una ceja y le concedió permiso para continuar con un leve asentimiento. Después de un momento de vacilación, Utakata continuó. Para ser sincero, yo creía lo mismo. Había llegado a la conclusión de que te habías transformado en un tirano, particularmente con las medidas despiadadas que empleaste en relación con los linajes. Yagura escuchó atentamente, con expresión inescrutable mientras asimilaba las palabras de Utakata. La tensión en la habitación era palpable, como un alambre tenso a punto de romperse. Sin embargo, recientemente me enteré de los cambios que se han producido en el pueblo. Caminar por las calles y presenciar las sonrisas en los rostros de los aldeanos trajo una sensación de paz a mi mente atribulada. Me obligó a entregarme. El Mizukage, cuya verdadera identidad como Tsuchigumo se cernía sobre su discusión, reflexionó por un momento, con la mirada fija. Ya veo, sinceramente, podría acusarte de insubordinación y deserción, especialmente teniendo en cuenta que esta es una aldea militar, continuó Yagura en voz baja y con mesura en cada palabra. El encarcelamiento estaría justificado. Sin embargo, me siento inclinado a pasarlo por alto debido a tu honestidad. Tu situación es única. Te necesitamos. Como compañero Jinchuriki, te entiendo mejor que cualquier otra persona en esta aldea. Gracias, respondió Utakata, con alivio en la voz. El peso de sus temores empezó a disminuir, aunque solo fuera un poco. Yagura hizo un gesto con la mano en señal de desdén. No te preocupes, además, he oído que tú también has contratado a un joven aprendiz, comentó con un dejo de diversión en su tono. La expresión de Utakata se ensombreció. Ella, no es mi aprendiz. Por ahora, es solo una compañera. Después de todo lo que sucedió, apenas puedo soportar la idea de entrenar a otra persona. Una sonrisa cómplice se dibujó en el rostro de Yagura, una sonrisa que reflejaba comprensión y picardía a la vez. Las cosas no siempre son lo que parecen, Utakata-san. En otro orden de cosas, necesito pedirle un favor, Mizukage-sama, dijo Utakata, redirigiendo rápidamente la conversación, con una sensación de urgencia invadiendo su voz. Al reconocer la gravedad en el tono de Utakata, Yagura se inclinó hacia adelante, despertado por el interés. ¿Qué necesitas? Necesito tu ayuda para dominar el control sobre mi Biju, afirmó Utakata, con su pedido flotando pesadamente en el aire, cargado con el peso de sus luchas pasadas y aspiraciones futuras. Yagura frunció el ceño levemente y arqueó una ceja ante esa inusual súplica. Pareció pensarlo un momento antes de responder. Debo considerarlo. Hay varios factores que debo aclarar antes de poder tomar una decisión. Mientras Utakata se preparaba para levantarse e irse, Yagura gritó. Espera un momento. El Mizukage rebuscó en los cajones de su escritorio, con movimientos eficientes y practicados, hasta que sacó un protector de frente de Kirigakure. El metal brillaba a la luz del sol, su tela ostentaba el símbolo de la aldea. Bienvenido a Kirigakure, Utakata-san, dijo, con una sonrisa genuina iluminando sus rasgos, una calidez poco común atravesando su comportamiento por lo demás estoico. Utakata se quedó mirando el protector de frente en estado de shock, el repentino gesto lo abrumó. Se sintió como un ancla que lo anclaba en el mar tumultuoso de sus pensamientos. Inclinó la cabeza en señal de aceptación y sintió que la gratitud lo invadía. Gracias, Mizukage-sama, dijo, su voz cargada de sinceridad, el momento marcando un nuevo comienzo. Mientras se colocaba el protector de frente, un sentimiento de pertenencia comenzó a agitarse en su interior, entrelazado con su determinación de enfrentar los desafíos que se avecinaban. El pasado puede haberlo perseguido, pero aquí, en esta aldea y bajo la guía de Yagura, sintió que los destellos de esperanza se encendían una vez más. Salto de línea. Reflexionó sobre los acontecimientos recientes mientras examinaba los informes que detallaban el estado de Kirigakure, con el ceño fruncido por la concentración. La tenue luz de la oficina parpadeó cuando una ráfaga de viento atravesó la ventana abierta, haciendo crujir las pilas de pergaminos que tenía delante. Yagura había dejado de matar indiscriminadamente, lo que permitía que la aldea volviera a prosperar. El bullicioso mercado de afuera, que antes estaba lleno de susurros de miedo, ahora resonaba con el animado parloteo de los comerciantes y los aldeanos. Sin embargo, una persistente sospecha persistía en su mente. ¿Esta nueva paz era simplemente una fachada, una trampa diseñada para bajar la guardia antes de un asalto inevitable?
Sus dedos rozaron las páginas manchadas de tinta, absorbiendo los detalles de los últimos informes. El crecimiento económico, la revitalización de las rutas comerciales y el resurgimiento de la moral entre los aldeanos parecían demasiado buenos para ser verdad. Además, los inquietantes rumores sobre el regreso de los 6 colas a la aldea bajo el mando de Yagura le provocaron escalofríos en la espalda. ¿Cómo podía confiar en él cuando su pasado estaba empañado por la sangre y la traición? A pesar de su deseo de rechazar la idea, en lo más profundo de su mente albergaba un anhelo por los días en que las cosas eran más simples. Cuando Kirigakure era un lugar de unidad en lugar de división, cuando Yagura había sido su hermano, no un tirano. Aunque quería maldecirlo por la devastación que había causado en su familia y las vidas que había destrozado, un rayo de esperanza surgió en medio de la confusión. Tal vez él había regresado a su antiguo yo, el hermano cariñoso que una vez conoció. Ante esta compleja situación, sintió el peso del futuro de Kirigakure sobre sus hombros. La decisión que estaba a punto de tomar podría poner en peligro o beneficiar a la aldea que amaba. Levantándose de su silla, alisó la tela de su kimono, los colores rojo oscuro y blanco simbolizaban su posición como líder de la aldea. Los diseños ornamentados captaron la luz, distrayéndola momentáneamente mientras caminaba con paso decidido hacia la puerta. ¿A dónde se dirige, Mei-sama?, dijo una voz desde atrás, rompiendo su concentración. Se giró y vio a Ao, un hombre de mediana edad con cabello azul alborotado y una mirada penetrante, observándola con expresión perpleja. Vestía la vestimenta estándar de un shinobi de alto rango, su protector de frente brillaba en su frente, pero la preocupación grabada en sus rasgos era inconfundible. «Voy a ver a mi hermano, Yagura», respondió ella, con determinación grabada en su rostro. El sonido de su propia voz, firme y resuelta, la llenó de una sensación de propósito. Tenía que saber la verdad. Ao se acercó un paso más, la preocupación se acentuó en las líneas de su frente. «Mei-sama, ¿está segura de que eso es prudente? Él no es la misma persona que solía ser. No sabemos qué está planeando». «Exactamente», respondió Mei, con voz firme a pesar de la agitación en su corazón. «Necesito entender cuál es su postura. Si esta paz es genuina, entonces es mi deber apoyarlo. Pero si es una trampa», sus palabras se fueron apagando, dejando la implicación flotando pesadamente en el aire. «Entonces debemos estar preparados», respondió Ao en voz baja y seria. «Pero temo los riesgos de enfrentarlo solo». Mei lo miró a los ojos, con una determinación inquebrantable. «No puedo dejar que el miedo dicte mis acciones, Ao. Si Yagura realmente ha cambiado, entonces debo aceptarlo. Si no lo ha hecho, entonces encontraré una manera de proteger a Kirigakure, sin importar el costo». Dicho esto, abrió la puerta y salió al pasillo. El aire fresco le rozó la piel y le revitalizó los sentidos. Mientras caminaba, los sonidos distantes de la aldea llegaron a sus oídos, un recordatorio de lo que estaba en juego. Ese día, se enfrentaría a su hermano, no solo por ella misma, sino por el futuro de Kirigakure. El camino que tenía por delante era incierto, pero Mei estaba decidida a afrontarlo de frente, fuera cual fuera el resultado. Salto de línea. En una cámara poco iluminada, las sombras se retorcían y enroscaban alrededor de 8 figuras indistintas, con los rostros oscurecidos e ilegibles en la penumbra. El aire estaba cargado de una tensión ominosa, un silencio pesado interrumpido únicamente por el goteo rítmico del agua del techo. Detrás de ellos se alzaba una entidad enorme de color tierra, cuyo rostro descompuesto era un inquietante recordatorio de muerte y desesperación. Numerosas protuberancias dentadas en forma de púas adornaban su espalda, y sus 9 ojos siniestros brillaban con una conciencia inquietante, inspeccionando la habitación con un hambre depredadora. «Hemos capturado con éxito al 4 colas», anunció una de las figuras, su voz resonando en el silencio como un trueno distante. El cuerpo inconsciente de Rossi flotaba en un tubo verde, lleno de agua turbia que latía de forma ominosa con energía. Las intrincadas runas grabadas en la superficie del recipiente latían suavemente, y el tenue resplandor iluminaba los rostros hoscos de otros 2 tubos, que contenían a Be y a Yujito. De vez en cuando, las burbujas salían de la superficie de sus fosas nasales, una macabra indicación de que todavía estaban vivos, pero su destino pendía precariamente de un hilo. «Quedan 6 bestias con cola en el mundo», observó otra figura, con una voz suave pero cargada de un peso premonitorio. Según la información que proporcionó Setsu, el chico Tamashii posee 3 de ellas, lo que significa que 2 Jinchuriki están actualmente en Kirigakure y 1 en Iwagakure. Una oleada de inquietud se apoderó del grupo y la tensión se hizo más intensa a medida que asimilaban la información.
La voz de Kisame atravesó el silencio como un cuchillo y sus ojos brillaron con una luz depredadora. También debemos considerar que planea desatar el caos en el mundo usando a los Bihulu dentro de 2 años. De hecho, respondió el líder, con un gruñido bajo que resonaba con autoridad. Ese debería ser nuestro cronograma para actuar. Pero, Lord Pine, ¿qué nos impide perseguir a las bestias de 5 y 6 colas restantes? Intervino una miembro femenina, con un tono agudo y urgente. Las sombras parpadearon a su alrededor, enfatizando la intensidad de su investigación. Simple, Conan, respondió Pine, con una mirada firme y fría como el acero. El 5 colas está apostado en la torre del Tsuchikage, lo que dificulta su extracción. Mientras tanto, el 6 colas disfruta actualmente de la protección del Mizukage. Su cese del genocidio de la línea de sangre indica que algo sospechoso está ocurriendo allí. La habitación se sentía sofocante, como si las mismas paredes se estuvieran cerrando. Tobi no pudo teletransportarse allí porque comparten una barrera similar a la de Konohagakure, añadió otra voz, con un tono escalofriante. Esto sugiere que se está desarrollando un nuevo juego en esa región. Sin embargo, podemos permitirnos ser pacientes. Estoy seguro de que el Gobi se desplegará durante la guerra, momento en el que entraremos en acción. Setsu, ¿has recopilado alguna actualización sobre Tamashii Show? No puedo localizarlo, admitió Setsu, con un tono cargado de frustración. Cuando lo vi por primera vez en Takigakure, pensé que podía seguirlo, pero desapareció como si fuera un fantasma. Una figura enmascarada, Tobi, intervino con una voz profunda y resonante. Es importante señalar que su objetivo es establecer un orden singular gobernado por los Jinchuriki. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué exhibiría tanta compasión por seres de los que él mismo no forma parte, a menos que alguna vez haya sido un Jinchuriki? Concluyó Pain, con las implicaciones flotando como una nube de tormenta sobre la asamblea. El primer Jinchuriki secuestrado fue el 9 colas, y Tamashii parece tener más o menos la misma edad. Esto sugiere que Uzumaki Naruto podría estar haciéndose pasar por Tamashii Show. ¿El fantasma de Konoha, eh? Kisame rió entre dientes con tristeza, un sonido sin alegría que provocó miradas perplejas de los demás. ¿Qué? Ese es un buen alias que podría adoptar. Pero también podría ser una artimaña, replicó Tobi con voz fría y calculadora. Si no es Uzumaki Naruto, entonces puede que tenga un motivo oculto. Podría estar manipulándolos para que se unan a él en pos de un objetivo, solo para quitarles la alfombra de debajo de sus pies en el último momento. Una sonrisa siniestra se curvó debajo de su máscara, pero la tensión en la habitación aumentó aún más. Pain entrecerró los ojos y las sombras se hicieron más profundas a su alrededor. En 2 años, el Gedomaso estará listo para sellar a estos Jinchuriki. No podemos actuar contra Tamashii ahora. La paciencia es primordial. Independientemente de si es Uzumaki Naruto o Tamashii Show, nuestra misión sigue siendo la misma. Traeremos equilibrio a este mundo, declaró Pain, extendiendo su brazo con decisión. La oscuridad pareció responder a su proclamación, como si la esencia misma de la desesperación estuviera enroscándose a su alrededor, esperando la señal para atacar. Tras un momento de silencio, el grupo se miró y en sus mentes se instaló una comprensión compartida del sombrío camino que les aguardaba. Con el destino del mundo en juego, la tensión en la cámara crepitaba como electricidad estática, como si anticipara la tormenta que estaba por llegar. Salto de línea. La escena cambió para revelar un pequeño pueblo escondido, pero altamente industrializado, enclavado en un país sin nombre, cuya existencia misma era una contradicción con el paisaje natural. Los imponentes rascacielos metálicos se alzaban sobre las calles como centinelas, sus superficies resbaladizas por la lluvia, reflejando el tumulto gris del cielo. Una compleja red de conductos y líneas eléctricas serpenteaba entre los edificios, zumbando con energía, mientras que el aire estaba denso con el olor de la maquinaria y la tierra húmeda. Una tormenta implacable se cernía sobre ellos y desataba un diluvio torrencial que golpeaba contra los tejados y creaba una sinfonía de caos. Los truenos retumbaban amenazadoramente en la distancia, y su rugido reverberaba por los estrechos callejones y resonaba contra el frío acero del pueblo. La lluvia caía en cascadas, empapando las calles y creando charcos que reflejaban las opresivas nubes que había en lo alto. Toda la lluvia se convergía en un inmenso lago que rodeaba el pueblo, cuya superficie se agitaba violentamente como si reflejara la agitación que se estaba gestando en su interior. El agua parecía oscura y amenazadora, y ocasionalmente se veía perturbada por las gotas de lluvia que formaban ondas en sus profundidades, insinuando la agitación que se avecinaba debajo.
En la torre más alta, una figura imponente se encontraba sola, de espaldas al mundo, con el brazo extendido hacia la tempestad como si estuviera llamando a la tormenta para que se acercara. La lluvia parecía alejarse de él, alejándose como si una barrera invisible lo protegiera del implacable aguacero. Su silueta se recortaba contra las luces parpadeantes de la ciudad, proyectando una sombra inquietante que danzaba sobre las paredes. La figura permanecía inmóvil, pero irradiaba una tensión palpable, como si fuera una tormenta lista para desatar su furia. Su rostro indefinido tenía una expresión pesada, las líneas de determinación profundamente grabadas en su frente. Mientras miraba hacia la tormenta, su voz rompió el silencio opresivo, profunda y resonante. La paz está en el horizonte, declaró, cada palabra cargada con un peso que parecía vibrar en el aire. Y todos aquellos que se interpongan en el camino de Akatsuki, serán aplastados. La lluvia trajo consigo su ominosa proclamación, las palabras atravesaron la cacofonía de la tormenta, resonaron en el aire y ascendieron hasta los cielos amenazadores. Un escalofrío de aprensión recorrió el pueblo, como si los cimientos de los edificios se estremecieran ante la proclamación. Cuando la voz de la figura se desvaneció, la tormenta respondió con un trueno bajo, una afirmación escalofriante de la violencia y el caos que se avecinaban. Los vientos aullaron en respuesta, un presagio de la agitación que seguramente envolvería al mundo, mientras las sombras se profundizaban, tragándose los últimos restos de luz. En ese momento, la aldea se encontraba al borde de la destrucción, y el aura siniestra de Akatsuki se acercaba cada vez más. Salto de línea. Hiruzen estaba absorto en el examen de una pila de documentos que abarrotaban su escritorio. La tenue luz de su oficina proyectaba largas sombras sobre los papeles. Cada pergamino contenía información crítica que detallaba las recientes luchas de la aldea y la creciente amenaza que representaba Tamashii. La atmósfera se sentía densa de tensión, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de una tormenta inminente. Un golpe agudo resonó en el silencio, cortando la concentración de Hiruzen como una espada. «Entre», gritó con voz firme pero teñida con un trasfondo de urgencia. La puerta se abrió con un crujido y apareció Danzo, una figura envuelta en sombras y secretos. Su expresión estoica era firme y cada paso calculado mientras se acomodaba en la silla frente al ocaje. El aire se volvió más pesado, cargado de intenciones no expresadas y del peso de su historia compartida. «Okage-sama», saludó Danzo, con un tono cortante y formal y una mirada firme. Hiruzen inclinó la cabeza levemente, el reconocimiento fue una mera formalidad mientras la tensión crecía entre ellos. «He estado contemplando la situación con respecto a Tamashii. Es evidente que necesitamos formular una respuesta estratégica». Danzo asintió, la seriedad del momento se reflejaba en sus rasgos afilados. Esto ya era hora. La incertidumbre que rodea nuestro futuro en los próximos 2 años es preocupante. ¿Qué estás proponiendo? Hiruzen frunció el ceño mientras hablaba, su mente analizaba a toda velocidad las implicaciones. Tamashii es innegablemente formidable, demasiado poderoso para alguien de su edad. Mientras reflexionaba sobre la situación, surgieron una multitud de preguntas. ¿Cómo podemos contrarrestar a alguien de su calibre y al mismo tiempo proteger a nuestra aldea de las bestias con cola? ¿Cómo podemos matar eficazmente 2 pájaros de un tiro? Sus ojos se iluminaron de repente con la comprensión. Entonces se me ocurrió, ¿qué pasa con el Sharingan? Uchiha Sasuke, respondió Danzo, con una sonrisa calculadora que comenzaba a formarse en sus labios. Sin duda, es el genin más talentoso de la actualidad y ha demostrado un rápido crecimiento bajo la dirección de Yasuke. Además, ha desarrollado una buena relación con Kinoke, lo que podría resultar ventajoso en el futuro. Sí, convino Hiruzen, con un destello de emoción mezclándose con la aprensión en su pecho. Quiero que te hagas cargo de su entrenamiento, Danzo. Dedica los próximos 2 años a perfeccionar sus habilidades. Mientras él sigue preocupado pensando en Itachi, podemos abordar ese dilema cuando llegue el momento. La sonrisa de Danzo se ensanchó y un destello de ambición iluminó sus rasgos como un depredador que detecta a su presa. Entendido, dijo en voz baja y llena de una oscura determinación. Mientras hablaba, un viento frío parecía azotar la oficina, haciendo vibrar los papeles y proyectando una sombra inquietante sobre sus planes. Hiruzen sintió un escalofrío recorrerle la espalda, el peso de sus decisiones pesaba sobre sus hombros. Los riesgos eran cada vez mayores, y cada elección que hicieran tendría ecos en el futuro, cada una de ellas plagada de peligros. El silencio de la oficina solo se vio interrumpido por el lejano retumbar de un trueno, un premonitorio recordatorio de que estaban al borde de algo monumental.
La mirada de Hiruzen se desvió hacia la ventana, donde se acumulaban nubes de tormenta amenazantes en el horizonte, reflejando la agitación que se estaba gestando y pasión y temor, un marcado contraste con la animada charla que lo rodeaba. El aire estaba cargado con el olor a tierra empapada por la lluvia y el sonido distante de un trueno que retumbaba amenazadoramente en lo alto, como si la naturaleza misma le estuviera advirtiendo de la tormenta que se avecinaba en el interior de la aldea. Al llegar a un establecimiento que le resultaba familiar, la sensación de reconocimiento lo invadió como una ola. La puerta crujió suavemente en señal de protesta cuando la abrió. La tenue luz del interior contrastaba marcadamente con el caótico brillo del exterior. La pequeña habitación estaba llena de las conversaciones apagadas de los shinobis mayores, sus voces se mezclaban con el tintineo de las copas de sake y las risas agudas que resonaban en las paredes. Kira reflexionó para sí mismo. Supongo que ni siquiera beber es tan frecuente como antes. Reprimió el hedor de los productos fermentados que asaltaba sus sentidos, un olor lo suficientemente potente como para marear a cualquiera. Sin embargo, se mantuvo firme, decidido a no irse hasta lograr lo que había venido a hacer. Los pocos clientes lo miraron con curiosidad indiferente, algunos levantaron una ceja al ver a un niño en un bar, pero el momento pasó rápido. Después de todo, Kira era un genin, e incluso en un lugar como este, tenía todo el derecho de estar allí. Su mirada se fijó en un asiento específico ubicado justo frente al dueño del bar. Un destello de esperanza iluminó sus rasgos cuando reconoció al Junin de cabello plateado sentado allí, Ataque Kakashi. Kakashi tomó un sorbo medido de su pequeña taza de sake, las comisuras de su boca se crisparon en lo que solo podría describirse como satisfacción, aparentemente perdido en su propio mundo. Sintiendo una presencia a su lado, Kakashi se giró y se encontró con la mirada determinada de Kira. No eres un poco, cierto. Eres un genin, así que supongo que no importa. Solo recuerda traer un balde la próxima vez. Lo último que necesitamos es que los niños comiencen a vomitar por todos lados. Kira ignoró el comentario frívolo del Junin. Necesito hablar contigo, Kakashi-san, afirmó con seriedad, con el peso de su propósito recayendo sobre sus hombros. Kakashi arqueó una ceja y su actitud despreocupada cambió ligeramente. Bueno, carajo, respondió, indicándole a Kira que continuara. Kira miró alrededor del bar, asegurándose de que su conversación se mantuviera privada, luego se inclinó más cerca. Preferiría discutir esto en otro lugar. Es un poco más personal. Aunque si te concierne a ti es discutible. Se relaciona con Uzumaki Naruto. Kakashi mantuvo su mirada fija en el chico que estaba a su lado, su expresión no revelaba nada, pero el aire parecía espesarse con una tensión tácita. Golpeó su taza de sake contra la barra, lo que provocó que el camarero la volviera a llenar. No estoy de humor para una conversación profunda hoy. Solo estoy aquí para disfrutar de una bebida, murmuró Kakashi, mirando cómo se llenaba su taza, el sonido resonó como un reloj que marca los tiempos hacia una confrontación inevitable. Kira frunció el ceño y la frustración se apoderó de su voz. Realmente necesito que me aclares algunas cosas que parecen crípticas. Es exasperante pensar que hay información vital por ahí que desconozco por completo. ¿Por qué crees que sería tan franco con esa información? Respondió Kakashi, con un dejo de diversión en su tono, aunque se sentía tenso bajo el peso de la intensidad de Kira. Pensé que me arriesgaría. Necesito resolver este rompecabezas. Naruto siempre ha sido algo así como un impredecible, explicó Kira, su voz se volvía más ferviente, la urgencia se filtraba en cada palabra. Notó un ligero cambio de interés en Kakashi, pero siguió adelante. La tormenta que había afuera reflejaba la agitación que había dentro. Siempre intentaba ser el último en llegar. Falló 3 veces, según lo que sé. Eso significa que debe haber comenzado en la academia alrededor de los 12 años. Una sonrisa sombría se dibujó en los labios de Kakashi, apenas visible pero suficiente para transmitir su reconocimiento de la verdad en las palabras de Kira. Lo curioso es que, a pesar de haber reprobado 2 veces, cuando llegó a nuestra clase después de que repitió, noté su defecto fatal. Siempre estaba tratando de reprobar. Nunca mostraba entusiasmo, ¿sabes? Él solo estaba presente. Kira continuó, bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro. Fue entonces cuando comencé a seguirlo, tratando de entender por qué se saboteaba intencionalmente. Podía sentir que tenía el potencial de pasar si realmente quería hacerlo. Sin embargo, comencé a notar las miradas que le dirigían. Una expresión de incredulidad se dibujó en el rostro de Kira, que pronto fue reemplazada por confusión. La gente lo odiaba. Podía sentirlo, casi saborearlo. ¿Pero por qué?
Nunca lo supe. Era como si se hubiera acostumbrado a ello, como si ese desdén fuera parte inherente de él desde el principio. La intensidad de Kira aumentó, su voz era baja y estaba llena de una pasión ardiente. Me cautivó su vida. Era como un rompecabezas que no podía resolver. Me carcomía hasta que desapareció. Fue entonces cuando esto salió a la superficie. Con un movimiento decisivo, Kira arrojó el libro de bingo actualizado sobre la mesa, el sonido resonó siniestramente en la habitación tenuemente iluminada. La atención de Kakashi se centró en el libro, la apariencia juguetona de su comportamiento se desvaneció. Kira señaló una entrada específica, su dedo temblando de urgencia. Lo que me intriga es esto, dijo, encontrando la mirada impasible de Kakashi. Este chico supuestamente se ha infiltrado en 4 aldeas shinobi. Tsunagakure, Takigakure, Kumogakure y Konohagakure, y se ha llevado 5 bestias con cola. Kira desvió su mirada hacia Kakashi, la determinación encendiendo su expresión. La última vez que revisé, el cuarto Hokage mató al 9 colas. ¿A dónde quieres llegar con esto, Kira? Preguntó Kakashi, con interés despertado y las sombras en sus ojos profundizándose. Kira miró a Kakashi a los ojos con una intensidad feroz. Solo quiero cerrar el capítulo de su historia. ¿Quién era antes de desaparecer? ¿Quién te dijo que desapareció? Cuestionó Kakashi, con escepticismo en su tono, un filo cortando el aire entre ellos. Kira se burló, la frustración la desbordó. Ah, sí, secuestrado, ¿es ese un término más aceptable? Insistió, y su voz se alzó con la urgencia de una tormenta que cobra fuerza. Necesito que confirmes que él era el Jinchuriki del Kyuubi no Yoko, que tiene en su poder a la misma bestia que mató a mis padres. Quiero entender por qué esta aldea lo odia tan intensamente, por qué la carga del 9 colas recae sobre sus hombros. Un silencio pesado cayó entre ellos, cargado con el peso de la revelación de Kira. La expresión de Kakashi se endureció, la atmósfera se volvió tensa mientras procesaba las palabras de Kira. Tienes que entender, Kira, la verdad rara vez es tan simple. El pasado es una red enredada, y Naruto está en el centro de ella. Él no era solo un Jinchuriki. Era un símbolo, un recipiente para todos los miedos y la ira de la aldea. Pero no es justo. Replicó Kira, alzando de nuevo la voz, atrayendo las miradas de los demás clientes. No es el monstruo que creen que es. Es solo un niño, como yo. ¿Cómo pueden seguir haciéndolo responsable de algo que ni siquiera ha hecho? Kakashi se reclinó en su asiento y su mirada se desvió hacia la barra empapada de sake, perdido en sus pensamientos. La atmósfera a su alrededor bullía con conversaciones apagadas y el tintineo de los vasos, pero la tensión entre él y Kira espesaba el aire. Podía percibir la urgencia de Kira, su determinación, pero también su ingenuidad. Escucha, Kira, comenzó Kakashi, con voz firme pero sombría, ser un Jinchuriki es más que ser un simple recipiente para una bestia con cola. Es una carga pesada, una responsabilidad que afecta no solo al individuo sino a toda la aldea. Cada Jinchuriki es un símbolo de poder, miedo y, en muchos sentidos, sacrificio. Kira se acercó más, ansiosa por obtener el conocimiento que buscaba desesperadamente. Pero, ¿por qué tienen tanto peso? Si Naruto es solo un niño, ¿por qué los aldeanos lo tratan como un monstruo? Kakashi se tomó un momento para elegir sus palabras con cuidado. Verás, las bestias con cola son entidades increíblemente poderosas. Cada una de ellas encarna un inmenso chakra y potencial destructivo. En el pasado, estas bestias eran armas de guerra, utilizadas por las aldeas para afirmar su dominio. En el momento en que una aldea adquiere una bestia con cola, obtiene una ventaja estratégica, pero también les pinta un objetivo en la espalda. Kira frunció el ceño mientras procesaba la información. Entonces, ¿el poder de Naruto es tanto una bendición como una maldición? Exactamente, afirmó Kakashi, con la mirada fija. Tener un Jinchuriki significa tener el potencial de una fuerza increíble, pero también significa que la aldea se convierte en un objetivo para los enemigos que quieren aprovechar ese poder para sí mismos. Los Jinchuriki no son solo individuos. Son símbolos vivientes del poder militar y la estabilidad política de la aldea. El corazón de Kira se aceleró al absorber esta nueva perspectiva. Pero, ¿cómo mantienen las aldeas el control sobre ellos? No son solo herramientas, ¿verdad? Kakashi negó con la cabeza lentamente. No, no lo son. Ahí es donde se complica. Las aldeas intentan formar vínculos con sus Jinchuriki, a menudo viéndolos como protectores. En un escenario ideal, servirían como escudo para su aldea, usando sus poderes para defenderse de las amenazas.
Sin embargo, la relación a menudo está plagada de tensión. ¿Por qué? Preguntó Kira, cada vez más curioso. Si se supone que deben proteger la aldea, ¿no deberían ser celebrados? La mirada de Kakashi se oscureció levemente, las sombras del pasado se infiltraron en su expresión. No todos los pueblos los ven de esa manera. Algunos ven a los Jinchuriki como recordatorios del caos que trajo a las bestias con cola a sus vidas. A menudo se los ve como malditos, y ese miedo genera resentimiento. Es más fácil para los aldeanos arremeter contra alguien que no comprenden en lugar de aceptar las complejidades de su situación. Cuando el miedo se encona, puede convertirse en odio. Kira apretó los puños y sintió que la frustración hervía en su interior. Es tan injusto. No son monstruos. Son solo personas que intentan vivir sus vidas. Kakashi asintió, la tristeza en sus ojos era evidente. Esa es la verdad. Pero la política detrás de ser un Jinchuriki es intrincada. Los líderes de cada aldea manipulan este miedo para mantener el control. Pueden usar a los Jinchuriki como peones en juegos más grandes, sacrificando la felicidad personal en aras del poder. Se espera que los Jinchuriki actúen, que sean un símbolo de esperanza y fuerza, incluso cuando el peso de esa expectativa los aplasta. Pero Naruto, empezó a decir Kira, con la incertidumbre a flor de piel. Él nunca pidió esto. Solo está intentando encontrar su lugar. Exactamente, convino Kakashi, suavizando su tono. Pero piensa en lo que representa. Es la encarnación viviente de los miedos más oscuros y las mayores esperanzas de una aldea. Su existencia obliga a la gente a enfrentarse a sus propios prejuicios e inseguridades. Algunos lo aceptarán, otros lo rechazarán, simplemente porque es lo que es. Pero no es justo. Replicó Kira, alzando de nuevo la voz, atrayendo las miradas de los demás clientes. No es el monstruo que creen que es. Es solo un niño, como yo. ¿Cómo pueden seguir haciéndolo responsable de algo que ni siquiera ha hecho? La mirada de Kakashi se suavizó por un momento y un destello de comprensión apareció en sus ojos. Tienes razón, Kira. Pero el mundo no es justo. El odio que siente no es solo por lo que es, sino por lo que representa. Las cicatrices del pasado que se niegan a sanar. La tensión en la habitación cambió, palpable y eléctrica, mientras la tormenta afuera continuaba, reflejando la agitación que se gestaba dentro del corazón de Kira. Salto de línea. El corazón de Saki se aceleró al ver la expresión tensa de su hermano. La luz tenue de su pequeño apartamento proyectaba sombras alargadas en las paredes, lo que amplificaba la tensión que flotaba en el aire. «Kira, ¿qué pasa?», insistió, acercándose un paso más, con la voz apenas por encima de un susurro. Kira parecía aturdido, con los ojos muy abiertos, como si acabara de salir de una pesadilla. Se dejó caer en una de las dos camas que apenas cabían en su pequeña habitación, el colchón crujió bajo el peso repentino. Exhaló profundamente, un sonido lleno de angustia e incredulidad. Tenía razón, el pulso de Saki se aceleró y sus instintos estallaron con una sensación de fatalidad inminente. «Kira, ¿qué quieres decir?», preguntó, con la urgencia aferrándose a su garganta. Tenía razón, Saki, insistió, con la voz temblorosa, con una mezcla de incredulidad y desesperación. Se pasó una mano por el pelo, con los dedos ligeramente temblorosos. Sobre Naruto. Sobre todo. Él es el Jinchuriki, el recipiente del 9 colas. El aire se volvió más denso y silencioso, el peso de la revelación de Kira presionaba a Saki como un pesado sudario. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, con la voz entrecortada y la mente acelerada, pensando en las implicaciones de sus palabras. Los ojos de Kira se desviaron rápidamente, fijándose en un punto de la pared, como si la respuesta estuviera escondida en la pintura descascarada. «Hablé con Kakashi. Él me explicó todo. La política, el miedo, cómo Naruto es visto como un monstruo por nuestra propia gente. Y no es solo eso. Ha sido un objetivo durante tanto tiempo, Saki. El odio de la aldea está tan profundamente arraigado. Lo odian por algo que no eligió». Saki sintió que se le encogía el estómago. Las piezas empezaron a encajar y el rompecabezas de la vida de Naruto se desplegó ante ella como un tapiz oscuro. «Kira, si es un Jinchuriki, entonces. Entonces es un arma, Saki», interrumpió Kira, elevando la voz con urgencia. «Para algunos, es un salvador. Para otros, es un monstruo. Y lo peor, estaban dispuestos a usarlo para su propio beneficio». Saki parecía aturdida, los momentos pasados tenían aún más sentido. «Siempre estaba solo, ¿no?», murmuró.
La tristeza impregnaba cada palabra mientras los gemelos reflexionaban sobre la revelación. Salto de línea. Tsunade suspiró aliviada, saboreando el calor de la bebida mientras fluía suavemente por su garganta, calmando sus nervios. El rico aroma del sake la envolvió, un consuelo fugaz en el caos que rodeaba su vida. Cada sorbo se sentía como un abrazo suave, recordándole tiempos más simples, risas compartidas en copas con amigos que habían desaparecido hacía mucho tiempo. Tsunade-sama, exclamó Shizune, con la voz cargada de preocupación mientras veía a Tsunade ahogar sus preocupaciones en bebida. Tsunade ignoró el comentario, una expresión nostálgica suavizó sus rasgos mientras miraba por la ventana, perdida en los recuerdos. Dime, Shizune, comenzó Tsunade con un tono reflexivo, ¿alguna vez pensaste que volveríamos a esta aldea? Sus ojos parecían buscar en el pasado, recordando los años que había pasado lejos del hogar que alguna vez amó. Shizune se mordió el labio y sopesó cuidadosamente su respuesta. No lo sé, quizás, ofreció vacilante. Tsunade frunció el ceño, con un destello de irritación evidente en su expresión. Es una simple pregunta de sí o no. Sí, respondió Shizune, con una pequeña sonrisa que atravesó su inquietud. Entiendo por qué te fuiste. Apoyé tu decisión. Pero en el fondo, siempre creí que llegaría un momento en el que reconciliarías tus sentimientos y regresarías a casa. Tsunade se dio la vuelta y su mirada se desvió hacia el horizonte mientras un pesado silencio se instalaba entre ellas. Shizune continuó, con voz más suave. Finalmente acepté la muerte de mi tío, y sé que él significaba más para ti de lo que jamás podría comprender. Pero siempre había una sensación persistente en mi mente, que encontrarías un cierre y volverías. Nunca imaginé que sería por una guerra. Es doloroso, Shizune, realmente lo es, confesó Tsunade, con la voz cargada de un dolor no expresado. Los recuerdos de su pasado la oprimían el corazón, los rostros de aquellos que había perdido se arremolinaban en su mente. El peso de sus decisiones se sentía más profundo que nunca, hundiéndola más profundamente en su propia confusión. En ese momento, un golpe resonó en la habitación, sobresaltándolos a ambos. Tsunade frunció el ceño, su irritación afloró a la superficie. Si son los Ambu, diles que no estoy, espetó, con la tensión en sus hombros. Shizune se rió suavemente, su curiosidad se despertó a pesar de la atmósfera. Se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta, frunciendo el ceño con intriga. Cuando la abrió, se sorprendió al encontrar a una joven parada allí, su vibrante cabello rosa contrastaba marcadamente con las paredes aburridas de la oficina. Shizune arqueó una ceja, desconcertada. ¿Quién eres? Soy Haruno Sakura, declaró la chica, con voz llena de convicción, aunque había un dejo de nerviosismo debajo de su bravuconería. Estoy aquí para ver a Tsunade-sama. Los ojos de Sakura brillaban con determinación, pero Shizune notó un ligero temblor en su postura. La niña parecía pequeña y frágil, pero algo feroz ardía en su mirada, un anhelo que hablaba de una resolución inquebrantable. El interés de Tsunade se despertó cuando se inclinó hacia adelante, su curiosidad atravesó la niebla de melancolía. ¿Qué quieres? Preguntó con voz firme, enmascarando la intriga que sentía. Sakura cuadró los hombros y respiró profundamente mientras se preparaba para hablar. Quiero ser tu aprendiz. Quiero aprender de ti y convertirme en una kunoichi fuerte, como lo fuiste tú. Tsunade la observó por un momento, estudiando la expresión determinada de la muchacha. Una mezcla de sorpresa y admiración surgió en su interior, y una chispa de nostalgia se encendió en ella. Recordó su propio viaje, las luchas y los sacrificios que la formaron en la mujer en la que se había convertido. ¿Sabes lo que significa ser mi aprendiz? Preguntó Tsunade en voz baja, con el peso de su legado flotando en el aire. No se trata solo de fuerza o habilidad. Se trata de soportar las cargas que conlleva ser una kunoichi. Sakura asintió, firme. Lo entiendo. He visto lo que significa luchar por las personas que te importan. Quiero proteger a mis amigos, a mi aldea, igual que tú. Tsunade sintió la intensidad de la convicción de Sakura y, por un breve instante, el dolor de su pasado se alivió. Tal vez esta chica podría ser la esperanza que necesitaba, una oportunidad para moldear el futuro que alguna vez creyó perdido. Pero las sombras de sus experiencias persistían, advirtiéndole que no se acercara demasiado. Muy bien, pero entiende esto, dijo Tsunade, y su tono cambió a uno más severo. No será fácil. El camino de una kunoichi está plagado de peligros, tanto externos como internos. Puedes enfrentarte a pérdidas, decepciones y miedo. ¿Estás lista para eso? Sakura la miró a los ojos y de ella emanaba una determinación feroz. Estoy lista.
Quiero aprender, crecer y marcar la diferencia. Tsunade la observó durante un largo rato, mientras la sala estaba llena de desafíos y posibilidades no mencionados. Tal vez este era el punto de inflexión que había estado buscando. Una forma de canalizar sus experiencias en algo significativo, de guiar a alguien que pudiera llevar la antorcha hacia adelante. Veamos si puedes seguir el ritmo, dijo finalmente Tsunade, con una pequeña y enigmática sonrisa dibujándose en sus labios. La calidez de la posibilidad comenzó a parpadear en su pecho, mezclándose con las sombras persistentes de su pasado. Salto de línea. Kankuro y Temari estaban sentados en la oficina del Kasekaje, la tenue iluminación proyectaba largas sombras que parecían reflejar el peso de sus emociones no resueltas. El aire estaba cargado de tensión, un recordatorio palpable de la amenaza inminente que representaba Tamashii Shou. Rasa, su padre y el actual Kasekaje, estaba sentado frente a ellos, con un comportamiento severo y autoritario. Las cosas se van a calentar pronto. Y no es que no lo estén ya, empezó Rasa, con voz firme pero sin calidez. De vez en cuando te llamarán a las fronteras para inspeccionarlas e informar sobre cualquier cambio que observes. Temari se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Qué pasa con Gaara? Preguntó, su voz casi un susurro, el nombre cargado de añoranza y arrepentimiento. Rasa enarcó una ceja, con el escepticismo grabado en su rostro. ¿Qué pasa con él? No has hecho ningún intento por localizarlo, insistió, con el corazón acelerado al pensar en su hermano menor perdido. Al contrario, replicó Rasa, reclinándose en su silla. Hasta ahora no ha habido avistamientos de Ichibi. Espero que perfecciones tus habilidades. No querrás que te tome por sorpresa cuando Tamashii regrese, ¿verdad? Su tono despectivo cortó el aire, dejando un silencio incómodo a su paso. Temari apretó el puño y la determinación le marcó las líneas más profundas. Sí, padre, respondió con voz tensa pero resuelta. Kankuro, que había permanecido en silencio durante el intercambio, observó la sutil conversación con una mezcla de preocupación y determinación. Las palabras le resultaron como piedras en el estómago. Había estado lidiando con las implicaciones de las decisiones de su padre y la ausencia de su hermano durante demasiado tiempo. Cuando salieron de la oficina, Kankuro no pudo quitarse de encima la sensación de que faltaba algo fundamental, no solo en su estrategia, sino en su familia. Mientras bajaban las escaleras, los ecos de sus pasos se mezclaban con el peso de las palabras no dichas. Kankuro finalmente rompió el silencio, mirando de reojo a Temari. ¿Crees que ese fue el enfoque correcto? Preguntó en voz baja. Temari se detuvo en el rellano y se giró para mirar a Kankuro con fuego en los ojos. «Es tu hermano, Kankuro», afirmó, su tono no dejaba lugar a dudas. «No podemos quedarnos sentados y dejar que desaparezca mientras entrenamos para batallas que tal vez ni siquiera veamos». Kankuro se estremeció ante la intensidad de sus palabras, sintiendo el aguijón de una culpa no reconocida. Había pasado demasiado tiempo convenciéndose de que su rivalidad infantil con Gaara había sido normal, que las dificultades de su hermano pequeño eran simplemente parte del crecimiento. Pero ahora, a la sombra del poder de Tamashii, esos pensamientos se sentían triviales y egoístas. ¿Crees que no me importa?, replicó Kankuro, con un tono amargo en su voz. Todos tenemos nuestros deberes, Temari. No puedes actuar como si esto fuera solo por nosotros. Mientras la expresión feroz de Temari se suavizaba, Kankuro continuó, su voz se redujo a un susurro. Él era mi hermano, las palabras pesaban entre ellos, un doloroso recordatorio de la distancia que había crecido a raíz del tormento de Gaara. Los recuerdos volvieron a inundarle. Momentos que podrían haber compartido, momentos en los que podrían haber ofrecido apoyo. De niños, a menudo habían dejado de lado a Gaara, demasiado absortos en sus propias vidas e inseguridades. Habían dejado que las dificultades de su hermano lo empujaran a un aislamiento aún mayor, un hecho que ahora desgarraba el corazón de Kankuro. La comprensión lo golpeó con una fuerza que lo dejó sin aliento. Le habían fallado cuando más los necesitaba. Temari, percibiendo su confusión, se acercó un paso más y su mirada se suavizó al comprender. Deberíamos haber estado allí para él, admitió, con la voz temblorosa por la emoción. Siempre estaba solo y nosotros, simplemente lo dejamos estar. Kankuro asintió, sintiendo que la culpa lo invadía en oleadas. Debería haberme esforzado más, confesó, sintiendo el peso de sus remordimientos casi insoportable. Pensé que siempre estaría allí, ¿sabes? No pensé que nos lo arrebatarían nunca. La expresión de Temari se endureció de nuevo y la determinación volvió a inundar sus rasgos. No podemos permitir que se pierda.
No cuando tenemos la oportunidad de traerlo de vuelta. Se lo debemos. Kankuro sintió que una oleada de determinación crecía en su interior, encendiendo un destello de esperanza. Entonces, vamos a encontrarlo. Buscaremos cualquier pista, reuniremos a la aldea y haremos lo que sea necesario. No permitiremos que Tamashi nos lo quite, no otra vez. Con un propósito renovado, los hermanos intercambiaron una mirada feroz, una promesa silenciosa forjada en sus corazones. No serían los hermanos que se quedaron de brazos cruzados mientras Gaara se desvanecía en la oscuridad. Juntos, lucharían para recuperar a su hermano y, tal vez, al hacerlo, recuperarían a su propia familia fracturada. Salto de línea. ¿Hay alguna razón por la que peleamos, Lee-san? Preguntó Kinoke, con la mirada fija en Lee mientras realizaba impresionantes acrobacias sin esfuerzo, caminando sobre sus manos alrededor del campo de entrenamiento. El vibrante pasto verde debajo de ellos se balanceaba suavemente con la cálida brisa, creando un contraste sereno con el intenso entrenamiento. Kinoke suspiró, contemplando las tendencias adictas al trabajo del Junin, la pura determinación que irradiaba de él como la luz del sol atravesando las nubes. Nunca lo había pensado realmente, Kinoke, respondió Lee, poniéndose de pie con una explosión de energía que lo hizo parecer un resorte desenrollándose. Sus ojos brillantes brillaban con un entusiasmo inquebrantable, un marcado contraste con la pregunta de peso que flotaba en el aire. Es esencial, especialmente ahora, mientras nos preparamos para misiones y posibles conflictos. Lo veo como una forma de proteger a mis camaradas, Neji, Tenten y todos los miembros de la hoja oculta. Su voz era resuelta, imbuida de un sentido del deber que Kinoke admiraba y envidiaba al mismo tiempo. Ya veo, musitó Kinoke, asintiendo lentamente mientras asimilaba las palabras de Lee. El pensamiento permaneció en su mente, arremolinándose con las complejidades de sus propios sentimientos. Lee esbozó una sonrisa brillante, un rayo de positividad, y continuó. Supongo que todos tienen sus razones. Neji lucha para honrar a su familia, mientras que Tenten solo quiere patear traseros. Kinoke se rió entre dientes ante el comentario, y el sonido rompió la tensión. Esa es la típica Tenten, asintió, imaginando su feroz determinación y su energía contagiosa. Cuando la risa se fue apagando, Lee le devolvió la pregunta a Kinoke, con expresión seria y curiosa. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Yo. Preguntó Kinoke, desconcertado. Sintió el peso de la pregunta sobre él y se sumió en profundos pensamientos. La atmósfera animada del campo de entrenamiento contrastaba marcadamente con la lucha interna a la que se enfrentaba. Honestamente, ni siquiera sé qué decir. A diferencia de todos ustedes, no tengo un objetivo claro. Supongo que veo a Sasuke como un rival, pero lo siento más como una parte de mi vida en lugar de una ambición que me impulsa. Los ojos de Lee se abrieron de par en par y su expresión se iluminó al recordar un consejo que le había resonado en sus propios momentos de duda. Una vez escuché algo que me resuena. Cuando realmente tienes algo que proteger, es cuando te vuelves verdaderamente fuerte. Y en esa fuerza, encontrarás el potencial para crecer aún más. Sus palabras fluían con una pasión contagiosa, como un río que se desborda. Kinoke pensó en ello, mientras el peso de la declaración de Lee se posaba sobre él como una pesada capa. El poder de la compañía, ¿eh? Reflexionó, mientras la imagen de Sasuke pasaba por su mente. La intensa concentración de su rival, el peso de las expectativas que parecían pesar sobre ambos. Kinoke siempre había admirado la determinación de Sasuke, pero también despertaba en él una sensación de incertidumbre. ¿Era realmente lo suficientemente fuerte como para estar al lado de alguien así? Lee, percibiendo el cambio de humor de Kinoke, suavizó su tono. No necesitas tener todo resuelto ahora mismo. La fuerza se manifiesta de muchas formas y, a veces, basta con estar ahí para tus amigos. Se trata de crecer juntos, ¿sabes? Kinoke asintió y sintió una punzada de calidez en el pecho ante las palabras de Lee. La camaradería que sentía con sus compañeros de equipo, los lazos que estaban forjando, tal vez esa fuera su fortaleza. Gracias, Lee. Supongo que necesito encontrar por qué estoy dispuesto a luchar, ¿eh? Exactamente. Dijo Lee con una sonrisa radiante, y su energía pareció llenar el aire a su alrededor. Y recuerda, está bien tomarte tu tiempo. Cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a descubrir tu camino. Kinoke no pudo evitar sonreír ante el optimismo inquebrantable de Lee. Tal vez no necesitaba apresurarse para conseguir una gran revelación. Tal vez el viaje en sí era tan importante como el destino.
Cuando miró a Lee, que ahora practicaba una serie de movimientos intrincados, Kinoke sintió que una sensación de determinación se arraigaba en su interior. Encontraría su propósito, paso a paso, y en el proceso, fortalecería los vínculos que más le importaban. Salto de línea. Uchiha Sasuke atravesó los desolados pasillos de su hogar ancestral, cada paso resonando siniestramente en el silencio opresivo que lo envolvía. La tenue luz que se filtraba a través de las pantallas shoji proyectaba sombras alargadas que danzaban amenazadoramente a lo largo de las paredes, amplificando la profunda soledad del espacio. A pesar de sus pisadas apagadas, el sonido reverberaba por la residencia vacía, cada eco resonaba con el peso de su dolor. Mientras recorría el oscuro camino, un profundo dolor se apoderó de su pecho, como si las paredes estuvieran de luto junto a él. Un destello de esperanza se encendió en su interior, iluminando sus rasgos, por lo demás atormentados, mientras se acercaba a la familiar puerta de su hogar. Cada pisada se convertía en una melodía agridulce, un inquietante recordatorio de la alegría que una vez llenó esas habitaciones y del dolor que ahora amenazaba con consumirlo por completo. Con cada paso, anhelaba una realidad diferente, una en la que los recuerdos de esa fatídica noche se hubieran disipado en nada más que una pesadilla fugaz. Puso la mano sobre la puerta y la abrió con un crujido lastimero que parecía lamentar su regreso. Una nueva oleada de dolor lo invadió, un recordatorio visceral de su tumultuoso pasado, y su corazón se aceleró de anticipación. Solo por esta vez, se susurró a sí mismo, aferrándose a la frágil esperanza de que el hogar que alguna vez amó, de alguna manera, saliera indemne del paso del tiempo. Sin embargo, en el momento en que cruzó el umbral, sus pensamientos fueron asediados por los fantasmas de sus recuerdos, cada uno un eco oscuro que envenenó su resolución. Una imagen se cristalizó en su mente. Una voz insidiosa, venenosa y aguda, se deslizó en sus pensamientos. Quiero que revivas esta noche. Cada vez que camines por estas calles, cada vez que te atrevas a tener la esperanza de que esperen tu regreso, deja que la verdad te inunde. Se han ido. Cada momento que pases anhelando solo alimentará tu odio. Ódiame, despídame, repréndeme, porque quiero que vengas a encontrarme. Trae todo lo que tienes y te mostraré lo insignificante que son realmente tu vida y tus vínculos con esa familia, mi tonto hermano menor. Abrumado por el peso de esas palabras, Sasuke cayó de rodillas, apretando fuertemente el puño mientras sus dientes se rechinaban con angustia. La agonía de sus recuerdos se transformó en una manifestación física, y sus uñas se clavaron profundamente en su palma, gotas de sangre carmesí cayeron al suelo, manchando el suelo frío debajo de él. El dolor era intenso, pero no era nada comparado con el tormento que agitaba su corazón, una tempestad de tristeza y rabia. Miró la oscuridad sofocante que lo rodeaba, cada pensamiento repetía la misma dura verdad. Ah, sí, se han ido para siempre. Un grito de angustia se escapó de sus labios cuando el odio que albergaba se hizo más profundo, transformándose en un fuego consumidor que iluminó sus ojos, transformándolos en un profundo tono carmesí mientras las 3 comas del Sharingan cobraban existencia. La luz carmesí parpadeaba en la oscuridad, una encarnación de su rabia y su dolor. Echó la cabeza hacia atrás y gritó hacia el arquitecto de su dolor, el que había torcido su vida hasta darle esta forma agonizante. Itachi. Su grito angustiado se coló por la rendija de la puerta y resonó en el aire frío de la noche que se arremolinaba a su alrededor, reflejando su confusión. Pero cuando se dio la vuelta, con la alarma corriendo por sus venas, el mundo a su alrededor se volvió negro. Salto de línea. Los ojos de Sasuke se abrieron de golpe, dilatados por la sorpresa al observar el entorno desconocido. Se encontró envuelto en una oscuridad que lo consumía todo, con un peso opresivo que lo sofocaba. El pánico se apoderó de él, lo que lo impulsó a buscar una salida. Se apoyó contra la pared fría e inflexible, tratando de orientarse cuando una sensación escalofriante se abrió paso por su columna vertebral. Un tubo frío que se presionaba contra él, lo que le hacía temblar involuntariamente. Una profunda sensación de inquietud lo invadió. El aire mismo se sentía contaminado. ¿Dónde estoy?, se preguntó, la confusión nublaba sus pensamientos. Mientras se movía a través de la oscuridad total, agitó sus manos invisibles, buscando desesperadamente algo tangible, pero lo único que agarraba era el vacío. Después de lo que pareció una eternidad, un rayo de luz cegador descendió desde arriba, iluminando su entorno con un brillo inquietante. Sasuke entrecerró los ojos, haciendo una mueca de dolor cuando la luz intensa asaltó sus sentidos. Instintivamente levantó una mano para protegerse los ojos, luchando por adaptarse al marcado contraste.
En medio de la luz desorientadora, detectó el sonido de pasos que se acercaban. ¿Quién está ahí?, preguntó, con la tensión acumulándose en sus músculos mientras sus instintos se activaban, preparándolo para una confrontación. Una figura comenzó a surgir de las sombras, tomando forma lentamente ante él, su silueta nítida y amenazante. Uchiha Sasuke, comenzó la figura, con una voz suave pero autoritaria, como seda tejida con acero. ¿Buscas fuerza? ¿No es así? Los ojos de Sasuke se abrieron con incredulidad mientras se concentraba en la figura, el miedo se apoderaba de su pecho. Los rasgos del hombre estaban oscurecidos por las sombras, pero su presencia exudaba una inquietante familiaridad. Soy Shimura Danzo, encantado de conocerte, continuó la figura, con una siniestra sonrisa en sus labios. Una oleada de furia y confusión se apoderó de Sasuke. ¿Qué quieres de mí?, espetó, luchando por recuperar el control de su corazón acelerado. La oscuridad a su alrededor parecía viva, latiendo con el peso de su ira y su dolor no resueltos. Los ojos de Danzo brillaron con una luz inquietante. Tienes mucho potencial, Sasuke. Estás agobiado por tu pasado, pero eso se puede aprovechar. Únete a mí y encontrarás el poder para lograr la venganza que anhelas. Finalmente podrás enfrentarte a Itachi, y podrás alcanzar tu verdadero destino. Mientras el peso de sus palabras se apoderaba de Sasuke, la oscuridad que los rodeaba latía amenazadoramente, un sofocante recordatorio de que cada elección conlleva sus propias sombras. El camino que tenía por delante parecía incierto, pero una cosa estaba clara. Los fantasmas de su pasado nunca lo dejarían ir sin luchar.